Bienvenido a un nuevo episodio de Ser para Vender, un espacio que hemos creado para ayudarte a desbloquear todo tu potencial y que puedas lograr las ventas que siempre has querido. En el episodio de hoy hemos escogido un tema y es cómo la disciplina te va a ayudar a desbloquear todo el potencial que tienes, cómo te va a ayudar a llegar a esas metas que siempre has querido y que a la final, como quizás lo has escuchado, llega un momento en que la disciplina vence a la inteligencia. Y para esto quise traerles hoy un invitado muy especial. Él se llama Cristian Betancourt y nos va a contar un poco de la historia de cómo él pasó de ser operario de una planta a convertirse en un emprendedor y hoy tener el propósito de ayudar a muchas personas a lograr esos resultados que siempre han querido. Cristian, bienvenido, qué bueno tenerte acá en el espacio de hoy. Me gustaría mucho que nos contaras un poquito de quién es Cristian y cómo ha sido parte de ese recorrido que has tenido. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Cristian es una persona que ha sido muy soñadora toda la vida. Trabajo durante 12 años en Industria de Alimentos Zenú. Creo que es una de las empresas más grandes del país. Ha sido la empresa que me enseñó todo a mí. Ha sido la empresa que vivo muy agradecido, que cada vez que pienso en ella simplemente le doy las gracias y haber permanecido y haber estado durante tanto tiempo pues, en este lugar. Cristian, pues yo tengo una primera pregunta y es que con seguridad había muchísimos otros operarios en esa planta, había muchas otras personas que trabajaban para esta compañía. ¿Y qué es lo que hace que Cristian empiece a sobresalir y que te nombren como líder de ese equipo? ¿Qué crees tú que fue lo más importante? Bueno, yo creo que lo importante es las ganas que uno demuestra a la hora de hacer un trabajo. Yo empiezo en Industria de Alimentos Zenú en el año 2011. Empiezo en toda mi etapa de temporal. En esta empresa lo que hacen es que normalmente cada año hay un proceso de selección y finalmente seleccionan los mejores para ser vinculados, para mandarlos a un proceso de vinculación. Pero antes de eso, usted tiene que ser visto por, digamos así, por los coordinadores o por los jefes para poderlo mandar a ese proceso. Yo siento que una de las principales virtudes que yo tuve fue como las ganas que demostré a la hora de hacer mi trabajo con disciplina, con excelencia y obviamente pues hacer todo el proceso de ganarme los compañeros, porque es importante uno ganarse los compañeros para que ellos vieran la actitud y el trabajo que uno podía dar. Mira, hay una cosa que me acuerda, alguna vez me llamaron de una empresa y me decían: Andrés, es que el equipo nuestro no está vendiendo y yo quisiera que tú vinieras y nos ayudaras un poco. Y cuando nosotros llegamos, que creo que esta historia la conté por allá en otros dos episodios, yo digamos que lo primero que les dije es: bueno, nosotros tenemos unos libros y ustedes van a salir a la calle a vender esos libros. Estaban la dueña de la compañía y había como 14 vendedores y al principio todos me decían: no, yo tengo 12 años en ventas, no, yo tengo 14 años, no, yo tengo 18 años de experiencia, no, yo tengo 8 años. Yo, bueno, el equipo se ve muy bueno. Y yo les puse un ejercicio que era que tenían que salir a la calle y en una hora vender esos libros. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Cuántos vendieron? 10 libros. Ninguno. La única persona que logró vender fue la dueña de la compañía. ¿Por qué? Pues porque finalmente era su empresa. Y aquí digamos que va mucho con lo que tú estabas hablando y yo lo llamo que es como el hambre que tú tengas, y fue lo que yo le dije a la dueña de esa empresa: mira, el problema no es que tú no tengas los vendedores correctos, que no sepan vender, sino que no tienen el hambre suficiente. Y esta es una de las cosas que de alguna manera tiene que ver mucho con la disciplina, porque cuando tú tienes el hambre suficiente, tú casi que dejas las excusas a un lado. Hay una cosa que siempre les digo en los entrenamientos: o excusas o resultados. O eres una persona que para cada cosa tiene una excusa, o para cada cosa, digamos, simplemente te enfocas en un resultado y hacia allá vas. Entonces me parece muy poderoso lo que tú mencionas, porque finalmente, pues, ¿qué lo hacía diferente? Estaban en la misma planta, estaban en el mismo cargo, quizá tenían los mismos estudios, habrían personas de pronto que tenían situaciones más complicadas o no, ¿cierto? Pero al final, pues, tú empezaste a sobresalir fue porque mostraste esas ganas y ese hambre de quererse comer el mundo. ¿Qué tan importante crees tú que es el momento de lograr lo que uno quiere? Es lo más importante. Lo que pasa es que, Andrés, todo viene a través de la actitud y yo siento que, y más que todo en estas empresas grandes, usted tiene que ser, digámoslo así, entre los bombillos que hay en la empresa, el que más alumbre para que pueda ser notado, porque muchas veces, hablándolo con muchos jefes, entraban personas que no se hacían notar. Entonces para ellos es muy difícil usted mandar una persona a proceso de vinculación sin saber cuál es su comportamiento. Allá había personas que llegaban y duraban los 11 meses y medio que uno podía durar y ni siquiera el jefe conocía el nombre de ellos. Entonces yo siento que una de las cosas más importantes que puede dar usted es hacerse notar, pero no hacerse notar desde
de pronto llevar chismes de los compañeros o estar haciendo las cosas mal, sino hacerse notar de hacer las cosas bien. Yo siento que eso fue uno de los focos que yo más tuve, porque si a mí me tocaba mover carros con la cabeza, con las cabezas las movía y ellos se reían, pero finalmente yo siento que esa es una historia que le hablaba con mis compañeros, pues, con los vinculados viejos, y eran las historias con las que siempre sonrieron. ¿Te acordás, Cristian, cuando vos movías los carros con la cabeza? Entonces siento que una de las cosas que vieron mi actitud y quizás por eso también me ayudaron con las cosas que habían en el momento para que yo pudiera ser vinculado en aquella empresa. Y yo creo que hay una cosa importante también que mencionabas, que es que eso incluso lo escuché, pues lo he escuchado a muchos mentores que dicen: deja que el éxito hable por ti. Y muchas veces creemos que entre más hacernos notar, más hacernos ver, que ir a poner las quejas, no sé qué, que mostrarnos como el famoso sapo, como decimos aquí en Colombia, que vaya de cuenta al jefe todo lo que está pasando, que voy a tener las mejores oportunidades. Pero realmente cuando tú te enfocas en tu trabajo y dejas de estar con todo ese ruido alrededor y más bien te enfocas en la tarea de lo que tienes que hacer, pues a la final te trae muchos frutos. No, Andrés, y mira algo, o sea, yo tengo una historia particular que contar porque obviamente cuando uno lo vinculan entra y coge como, digámoslo así, como si lo decimos aquí en Colombia, unos resabios, y se le empiezan a pegar cosas que no se le tienen que pegar, y en ese proceso de toda la etapa de vinculación, más o menos los 2-3 primeros años, puse en riesgo mi labor, porque me volví, digámoslo así, perezoso, y ya el nivel que me veían antes no me lo estaban viendo, porque me estaba dando llevar por personas que finalmente no le estaban aportando. Cuando hubo la persona, uno de mis compañeros, que tuvo la valentía, porque ya yo lo llamo valentía, de decirme: a mí, Cristian, mucho cuidado con lo que estás haciendo, vos sos una persona que tiene mucho potencial, fue como si hubiera sido un pellizcón para mi vida, y siento que de ahí volvió y partió ese antes y ese después de la historia mía. Entonces yo siento que la resiliencia de uno y el aceptar las cosas, y más cuando vienen de los compañeros que finalmente son personas que ganan lo mismo que uno, ahí es donde está el cambio. Okay. Vicente, una pregunta. Tú, digamos, ¿qué consideras que marcó la diferencia? O sea, ahorita que hablábamos del tema de la disciplina, ¿cómo crees tú que el hecho de haber aplicado muchas de las, digamos, diferentes estrategias o que haber trabajado de esta manera te ayudó a ir creciendo al interior de la empresa? Mira, Andrés, lo que pasa es que a mí siempre me gustaron muchísimo las ventas, muchísimo, me han gustado mucho las ventas. Yo ya vendía tenis, vendía Oster, vendía lo que sea, ¿cierto? Pero finalmente siempre sobresalí, aparte de ser buen operario y de considerarme muy buen operario, porque era el que vendía de todo. Entonces me decían: a mí esto vos vendes de todo acá, ¿cierto? Y te quiero contar otra historia, y es que muchas veces pedí la oportunidad de ser líder. Allá los procesos venían liderados por ciertas personas que eran los que lideraban las máquinas que hay en la compañía, y venía pidiendo la oportunidad y no se me había dado. Finalmente resultó siendo líder por chiste, porque nadie quería ser líder, pero en ese momento yo tomo la decisión y digo: yo quiero ser el líder de esta máquina. Y más que allá habían dos máquinas, una que era muy pequeña en la línea que yo estaba y otra que era la más grande, y resulté siendo líder de la máquina más grande. O sea, nunca se me dio para ser el líder de la más pequeña, pero sí la de la más grande, y ahí empieza todo mi proceso de conversión de liderazgo, que siento que es lo que decimos, Andrés, que nada en la vida pasa por casualidad, sino que simplemente fue una preparación que cambió mi vida para siempre, yo creo. Mira que hay una cosa, y ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis con esto que estamos hablando. Alguna vez estaba yo y tuve la oportunidad de ir al entrenamiento de Tony Robbins en Estados Unidos. No sé si de pronto lo conoces, pues Tony es quizá el más grande coach que existe hoy. Ha sido el coach y mentor de las grandes celebridades y de reyes y de presidentes y bueno, un montón de personas. Y yo en ese momento del entrenamiento estaba pasando por un momento muy fuerte de mi vida. Me había quebrado por una empresa, estaba pasando por un tema de también recién separado, una cantidad de situaciones, y yo llegué muy frustrado y con un alto nivel de depresión a ese entrenamiento, pues buscando muchas respuestas a lo que pasaba. Y me acuerdo que en una de esas meditaciones fue una meditación tan profunda que yo siento que una voz me habló, ¿sí? Y yo, pues digamos, si uno lo quiere interpretar como Dios o una voz suprema o lo que sea, y lo que me decía esa voz es: mira, Andrés, para lo que tú te vas a dedicar hoy, yo había empezado con esta empresa, para lo que tú hoy te vas a dedicar, te voy a decir algo, y es: yo no voy a mandar a cualquiera a hacer el trabajo. Yo tengo que asegurarme que la persona que se encargue de hacer parte de mi misión, que es transformar la vida de las personas, sea alguien que tenga las herramientas. Y lo que me dijo en ese momento esa voz fue: todo eso que tú pasaste y por todos esos momentos difíciles por los que atravesaste, de alguna manera te estaba poniendo a prueba para saber si tú eras la persona correcta. Y con esto lo que te quiero decir, si me estás escuchando, es: miren, muchas veces nos quedamos en el pasado y pero es que hubiera hecho esto, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué me pasa todo? ¿Pero por qué yo todo? Y yo porque soy más de malas, y si yo soy buen hijo, que es el famoso rol de la víctima. Y de hecho, si en algún momento hubiera existido el planeta de las víctimas, con seguridad que yo hubiera sido el rey, porque era, mejor dicho,
el rey de las víctimas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando yo escucho esa voz y me dice eso, yo siento como si me hubieran quitado un peso encima, porque entendí que todo eso que había pasado tenía un propósito detrás. Entonces muchas veces no nos fijamos en eso y solo nos quedamos en lo negativo y no nos preguntamos, venga, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué tiene o qué preguntas tengo que hacerme para poder yo salir adelante? ¿Sí? Entonces yo quisiera entender ahí, Cristian, la siguiente pregunta que quería hacerte es, cuando tú pasas de ser ese operario de la planta y empiezas a adoptar este rol de, digamos, ya de líder, ¿qué sientes tú que cambió? O sea, digamos, desde lo que es Cristian, ¿qué habilidades nuevas tuviste que desarrollar? ¿Cómo sentiste el trato de los compañeros? ¿Cómo fue ese...? Bueno, mira, todo fue un proceso, Andrés. O sea, finalmente uno empieza pues como un inexperto, ¿cierto? Pero las ganas y la disciplina vuelven y sobresalen y vuelven y juegan un papel importante acá y es querer aprender. Yo siento que Cristian siempre ha sido una persona que ha sido muy ambiciosa por lo que quiere y ha buscado y ha tocado las puertas. Muchas se han cerrado, algunas se han abierto. Pero en ese proceso doy con alguno de los jefes que de hecho fue con la que tuve algún inconveniente, pero que finalmente fue la única que se pudo acercar a mi vida y a decirme, Cris, vení, vos tenés potencial. Y allá había algo que se llamaba escuelas de liderazgo. Y ella me ingresa a la escuela de liderazgo, empezamos a avanzar como líder, empecé a identificarme, empecé a saber que el tema de liderazgo, Andrés, no es un tema de es que yo soy el que mando, es que yo, porque finalmente nos ganábamos lo mismo. Finalmente entendí que el liderazgo es ganarse los compañeros, es entender los compañeros. Entonces me enfoqué más en un líder que se preocupa por las personas, un líder de que cuando veía a mis compañeros llegar mal, les decía, hey, vení, te conozco, ¿qué pasa con vos? Y así lo hacía con uno y con el otro, pero siento que lo hacía de una manera inconsciente, pero sé que venía de esa preparación que yo estaba teniendo. Y finalmente me fui ganando mucho la gente, a tal punto, Andrés, de que siento que ellos, cuando se fue, que más adelante te voy a estar contando, yo siento que a ellos la partida mía fue dura por lo que yo entendí, que no, pero en ese momento desde que tomo la decisión y me voy, no lo había comprendido durante mucho tiempo porque hubo algún proceso en la empresa que me frustró, pero el día que me fui, yo quedé con la enseñanza más grande, que más adelante se las voy a estar contando, de lo que uno puede impactar en las personas y cómo uno puede dejar realmente el corazón de una persona y trascender en una empresa como esta. Excelente. Bueno, y después de que tú estabas en una planta de producción, allá con las máquinas, calor, de todo, ¿cómo llegas al tema de las ventas? Mira, Andrés, a mí todos los compañeros en industria de alimentos de nuevo, como yo te decía antes, yo vendía absolutamente de todo. Y una vez me dijeron, Cris, vos tenés que tomar la decisión, andate de acá, vos estás hecho para grandes cosas. Y la verdad, Andrés, yo siempre he dicho que la plata está en la calle, ¿sí o no? Pero la verdad no tomaba la decisión porque es que ganaba bien, los beneficios eran muy buenos, mi familia estaba económicamente bien. Pero finalmente tomo la decisión de ingresar a una de estas famosas redes de mercadeo, ¿cierto? Es algo que siento que marcó mi vida. En dos aspectos, es en tener mucho más cuidado de dónde tenemos que invertir nuestro dinero, ¿cierto? Y otra es en cómo involucramos a las personas, porque podemos estar dañando corazones que no debemos dañar. Entonces siento que todo ese proceso que yo vivía ahí fue el proceso que me ayudó, porque la verdad yo no me leía, como dice por ahí, ni siquiera el cubo, y ahí fue donde me enamoré pues, de la lectura. En los pasillos me mantenía leyendo, muchas veces los compañeros míos se reían porque es que Cristian era una persona que no leía, que no hacía nada de eso, pero finalmente iba entendiendo que todo era un proceso y aunque dolía, hermano, pues finalmente me agarré pues del Dios en el que yo creo, del Dios con el que yo siempre he estado, y le empecé a pedir al hombre muchas cosas, Andrés, de las cuales fueron surgiendo respuestas y más respuestas y más respuestas, hasta que ahorita en el año 2022, 9 de febrero, nunca me voy a olvidar esa fecha, después de tanto pedirle direccionamiento a Dios, tomo la decisión, Andrés, de salir de esa compañía y de finalmente incorporarme en todo el mundo de las ventas. La verdad lo que sí no tenía pensado era que yo creí que iba a salir a vender o a comercializar productos, pero jamás pensé que el propósito mío fuera estar en enseñar y que las personas lo tomaran también, porque yo siento que cuando usted valida su propósito con las personas es donde usted siente que el propósito suyo es impactar y es ayudar. Muy bien, súper. Bueno, Cristian, y hablemos un poquito que eso es algo que a mí me gusta mucho resaltarlo y que lo he hablado por ahí en un par de entrenamientos,
que esa disciplina que tú has tenido y esa determinación, digamos que yo siento que yo no hice las mismas palabras, el mismo significado, pero yo creo que cuando uno tiene la disciplina suficiente y eso tiene, digamos, un deseo ardiente, como lo habla en Napoleón Hill en su libro El piense y hágase rico, cuando tiene ese deseo ardiente de como sea, quiero llegar allá, lo que me toque hacer, pues obviamente dentro de lo ético y lo legal, pero yo tengo un enfoque de que voy para allá. Pues algún día me llega como un mensaje tuyo de las redes y hablando de como, mira, desde hace rato te estoy siguiendo, no sé qué, y quisiera poder entender cómo puedo aportar o cómo puedo ayudar. Me gustaría mucho como que nos contaras un poco esa historia de cómo tú tomas esa decisión y cómo el haber tomado esa decisión puede haber significado de pronto un cambio para muchas cosas de tu vida. Esa historia es una historia muy bonita, Andrés, porque salgo de Zenú, sigo entrenándome, nunca paro de entrenarme, seguía leyendo, seguía haciendo un montón de cosas que yo sabía que me iban a hallar al propósito. Afortunado o desafortunadamente uno muchas veces no le cree a los libros cuando dicen que el deseo te va a poner personas o te va a poner situaciones que te van a llevar a eso que quieres alcanzar. Y una vez era un domingo, lo recuerdo muy bien, Andrés, y estaba sentado dando un entrenamiento, viendo el entrenamiento de alguien que me lo regaló y me dijo, quiero que estés en este entrenamiento de ventas, y en ese preciso momento estaba hablando de escribirle a los mentores, a las personas que consideramos mentores, y dejar el miedo en que si le respondían a uno, pues bien, si no, no iba a pasar nada. En ese momento tomo mi teléfono y la primera persona que veo pues es a vos y sentí la conexión o no sé cómo se les puede llamar, de escribirte y de decirle, hermano, lo primero que me acuerdo que te escribí fue, hermano, sos mi mentor, sé que no lo sabes, pero yo sí lo sé y hace mucho tiempo te sigo, admiro tu manera de ser, admiro tu manera de enseñar y ojalá algún día pudiera tener la oportunidad de conocerte. Súper. No, y eso es algo que yo también quería hablarlo porque muchas veces, y se lo digo mucho a las personas también en los entrenamientos, que el miedo es la falsa creencia de que algo malo va a pasar. Y cada vez, digamos, que tú tienes un miedo que te paraliza o un miedo que no te permite avanzar, yo siempre les digo, miren, las mejores cosas de su vida están un paso más allá del miedo. Y cuando uno tiene esa determinación que hablaba ahorita, ese deseo ardiente, uno de alguna manera se le empieza a olvidar el resto de las cosas. Y si uno se mete por ahí y toma la decisión, basado también mucho en esa disciplina de cómo me estoy preparando para meterme de lleno a eso, pues puede llegar a pasar cosas maravillosas tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y pues finalmente aquí estamos hoy conversando por algo que empezó muy en un mensaje de Instagram, me acuerdo, y pues de alguna manera estamos hoy pues también evaluando la posibilidad de que puedas apoyarnos en la empresa a ayudarle a todas estas personas en ese propósito que tenemos de transformar vidas, y que para mí es muy importante siempre que los entrenadores de la empresa y las personas que trabajan con nosotros siempre tengan como mucho esa misión, visión y valores de nosotros. Es algo que yo siempre resalto y que para mí eso es fundamental. O sea, yo no puedo contratar a una persona para una empresa que lo que se dedica es a transformar vidas, que te diga, uy, qué viejo tan aburrido ahora está, no así, no a llamar, venga, llámame usted a ver cómo le ayuda. O sea, si tú no tienes ese don y esa disponibilidad para trabajar y para ayudar, va a ser muy complicado que puedas llegar a un resultado diferente. Hay algo ahí que se me escapó, Andrés, y es que nada se da en la primera vez o en la primera oportunidad, y vuelvo y te traigo lo que me pasaba en Zenú, y era que siempre había que estar tocando puertas, siempre había que hacerse ver. En todo ese proceso toqué muchas puertas y me di con una de estas mentoras también y me cerró la puerta, como dice, en la cara, y una vez le digo yo que si me podía invitar a un entrenamiento de ella y me dijo, no, es que no es tan fácil. Entonces aquí menciono esto porque ella me dijo, no, es que como querés que te regale un entrenamiento, es que lo tenés que pagar, y obviamente yo lo quería pagar, pero ella se me fue por otro lado creyendo que de pronto yo iba a hacer cosas que no tenía que hacer. Y finalmente, Andrés, pues me dolió mucho, me sentí frustrado, pero otra vez vuelve y juega y jugaba en mí el deseo ardiente y el tema de la resiliencia, decir no, yo lo tengo que hacer porque finalmente hay una familia que está creyendo en mí, tengo que creer en mí. Y finalmente es donde te toco la puerta, pero jamás pensé que me fueras a mandar el mensaje de que voy a brindar un entrenamiento, si quieres me acompañas. Y yo no me las creía porque yo decía, pues que ya me cerraron la puerta en la cara prácticamente y me dieron conchudo. Entonces, ahora, ¿cómo esta persona me va a estar diciendo, ven y si quieres me acompañas al entrenamiento y miras cómo lo hago? Entonces fue algo que volví y dije, si uno tiene el deseo, uno tiene las ganas, la vida te lo va a poner todavía. O sea, no te tenés ni siquiera que esforzar por el resultado, porque finalmente si vas haciendo lo que tienes que hacer, las cosas te van dando, Andrés. Totalmente. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que lo que te pasó fue suerte o te preparaste para ello?
Yo te lo he aprendido a vos, y no, la suerte, lo mencionaba hace mucho tiempo con el papá de mi esposa, y es que la suerte no existe, pero nunca lo había visto como vos lo veías, y es la preparación, más estar como atento a lo que pueda llegar a la vida de uno, es la preparación y la disciplina que vos tengas, Andrés, ¿cierto? Es la sumatoria de querer hacer las cosas y de sentirse merecedor. Cuando uno se siente merecedor de las cosas, Andrés, todo va llegando en el debido momento, y yo siento que la suerte no existe, simplemente uno va a buscarla, porque siento que la suerte no va a venir a tocarle la puerta y ven y querés venirte conmigo, siento que eso no va a pasar nunca. Total, y eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hoy de cómo la disciplina te puede llevar a un resultado diferente, y ese es un concepto que alguna vez lo leí en un libro y lo he estado compartiendo mucho en los entrenamientos, donde decía que finalmente la suerte era cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Entonces siempre les doy el ejemplo, venga, ¿qué hubiera pasado si en ese momento de alguna manera tú te hubieras ido desde la empresa como coordinador o como líder de la empresa, y más adelante hubieran ofrecido un puesto de gerencia de una compañía, y tú, digamos, no hubieras hecho absolutamente nada, si no te preocupaste por aprender un idioma, no te preocupaste por desarrollar algunas habilidades, y te llega la oportunidad y tú te presentas muy contento y te dicen, no, Cristian, aquí no es. ¿Pero por qué? No, porque es que no hablas inglés, no sabes manejar Excel, no sabes hacer lo otro. Entonces, digamos, yo le digo mucho a la gente, yo me preparo todos los días para el día que me inviten a dar una charla de TED o para que me inviten a dar una charla de 10.000 personas. Yo sé que estoy listo, ¿cierto? Entonces, acabo, por ejemplo, de cerrar un negocio muy bonito con una de las 3 empresas más grandes del mundo en servicios petroleros, que casualmente nos llegó por TikTok, por una de las redes, y es un entrenamiento para todo su equipo, pues, de una compañía bastante importante. Entonces, pues yo la verdad no tengo ningún tipo de misterio ni de susto de hacerlo, porque pues me he venido preparando todos estos años para eso, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la suerte? Que tú te prepares tanto para ese deseo ardiente que tienes, que el día que llegue una realidad te encuentre preparado, y no que te encuentres con los calzones abajo. Y es una cosa muy importante que les quería dejar de este episodio, porque si tú no te estás preparando constantemente, y si ni siquiera tú tienes una meta de para dónde vas, pues ¿en qué te vas a preparar? ¿Sí me entendés? Es como yo te digo, listo, Cristian, vamos a hacer una comida para 300 personas. Y vos me decís, venga, pero ¿y qué vamos a cocinar? No sé, ¿cierto? Pero ¿y cómo son las personas? No, tampoco sé. Yo sé cara de unas personas y ya, y resulta que no llegan 300 y no 500. Y si yo no me preparé y no tuve un plan ni nada, pues imagínate cómo nos vamos a embarar. Entonces, ¿cómo me estoy preparando yo? Primero sabiendo qué es lo que quiero, para dónde voy, qué es lo que quiero lograr, no solamente a nivel profesional, sino con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, y con base en eso yo diseño un plan de cómo me voy a preparar para el día que llegue esa situación, que me encuentre preparado, me encuentre listo, y ahí es donde llega realmente la suerte. Y Andrés, que una vez en uno de los libros que leía, y fue una frase que se ha quedado hasta el momento en mi corazón, en mi alma, en mi mente, y es una frase que yo quiero que también todos se lleven hoy, es: la vida que tú quieres vivir está detrás del precio que no quieres pagar. Esa frase marcó mi vida para siempre. ¿Por qué, Andrés? Porque a mí hay personas que me dicen, Cristian, no sé cómo hace para levantarse a las 4 de la mañana todos los días, de lunes a domingo. Y yo siento que es el deseo, y muchas personas me dicen, cuídese que se va a enfermar, y no es el deseo, Andrés, porque en el tiempo que duermo lo duermo muy bien. Entonces siento que yo me levanto y tengo mis parámetros para hacerlo, el tiempo que le dedico a mi familia, he preparado el ser, porque siento que ese tema de liderazgo es un tema que es para toda la vida, pero muchas personas quizás hoy se les complique liderar porque no aprenden a liderarse en ellas mismas, entonces va a ser mucho más difícil liderar la vida, liderarse a uno mismo. Entonces yo siento, Andrés, que el tema de la disciplina y suena como frase cliché, como lo dicen muchas personas, es hacer lo que tienes que hacer aunque no quieras. Entonces eso siempre ha estado en mi mente, y finalmente, que también me pasa, yo también hay veces que no quiero hacer las cosas, me quiero quedar acostado, me quiero quedar viendo televisión. Pero cuando aprendí que la televisión era el chicle de la mente, que finalmente, Andrés, te quiero contar algo, y es que a mí me cuesta quedarme quieto, hermano. ¿Por qué? Porque siento que el tema del emprendimiento es un tema que cualquiera lo puede ver y dice que es fácil, pero eso no es fácil. Es un tema donde vas a llorar, donde quizás vas a sufrir, donde te van a pasar un montón de cosas, pero que si sos una persona constante, como vos le enseñas, que se entrene, que se entrene y que se entrena, finalmente el resultado va a estar esperándote y quizás va a ser el mejor. Muy bien, excelente. Cristian, digamos, cuando uno digamos, está en un momento de su vida o en una etapa de, ya sea laboral o personal, o esté buscando como unos nuevos futuros, ¿cuál crees tú que son como esas claves
que le van a entregar la disciplina y la determinación a una persona, porque yo pues de alguna manera yo siento que no es como que uno se levante y diga, uy, ya soy disciplinado, ¿cierto? Yo lo único que he visto es que cómo volvemos disciplinados a los colombianos, pónganlo en la fila de inmigración de Estados Unidos. ¿Qué estrategias o qué cosas has utilizado tú para poder, digamos, desarrollar esa disciplina? Mira, lo que pasa es que yo me he desarrollado en 3 ámbitos, en la espiritual, en la laboral y en la familiar. Y siento que las claves ahí es ir haciendo un pasito a la vez. Las personas yo creo que hoy sienten frustración por no lograr los objetivos porque lo que vos decís, se acuestan hoy y ponen mañana al despertar a las 5 de la mañana, me tengo que levantar y no. Finalmente, usted se tiene que levantar sabiendo por qué se tiene que levantar y qué meta está corriendo. O sea, se lo digo a las personas en los entrenamientos que hago y es el que no sabe la meta, ya llegó. Una de las claves que yo le puedo dar a todas las personas que nos están escuchando es, primero, genere una planeación y después de esa planeación haga un pasito a la vez. Usted no puede pretender leer un libro cuando jamás lo ha hecho. Va a terminar dormido, va a terminar frustrado y va a terminar diciendo esto no es para mí. Entonces siento que es una de las claves más importantes porque si usted no ordena ni siquiera su cuarto, ¿cómo va a ordenar usted su cuarto? Perdón, su mundo exterior si no tiene organizado su mundo interior? Eso es imposible. Cuando yo empecé a sacar todo eso que tenía en mi mente y a empezar a incorporar todas las nuevas habilidades, todo eso nuevo que yo sabía que iba a servir para mi vida, ahí es donde el mundo empieza a cambiar. ¿Qué recomendaciones le darías tú a esas personas que hoy se sienten que están en el trabajo que no quieren o que están haciendo lo que les tocó o que simplemente la estaban pasando muy mal a nivel económico y de pronto estaban batallando hasta para comprar una bolsa de leche y les tocó meterse a algo que ni siquiera es su pasión? ¿Cómo le darías tú, digamos, basado en lo que tú viviste y en ese ejemplo, qué recomendaciones darías? O sea, ¿cómo salir de ese estado en el que están? Porque yo entiendo perfectamente que lo estén haciendo por un tema netamente de supervivencia, pero ¿qué recomendaciones, si tú te encuentras a una de las personas, que le dirías? Antes que encuentre su propósito. Yo siento que cuando uno encuentra el propósito que quiere para la vida de uno, ni siquiera el dinero te puede detener. O sea, yo fui una persona que pasé de ganarme cierta cantidad de dinero y vivía bien a manejar Uber, que no es malo, pero finalmente son cosas que usted se tiene que salir a buscar, que tiene que salir a, digámoslo como se dice acá en Colombia, a guerrear la vida, ¿cierto? Pero finalmente yo el consejo que más les doy es que se centren en lo que quieren para la vida, porque cuando uno se centra y encuentra el propósito de vida, uno nunca trabaja. De acuerdo. Ese tema del propósito es muy importante, porque si tú no te estás levantando, yo diría que es una combinación entre el propósito y las metas que yo tengo. Porque de alguna manera, si tú no tienes, pues si muchas veces me preguntan a mí, Andrés, venga, pero si yo escribo mis metas y yo tengo muy claro como qué es lo que quiero, etcétera, ¿por qué me cuesta tanto hacerlo? Pues lo que yo siempre les he dicho a estas personas es, posiblemente las metas que tú te estás poniendo no son lo suficientemente grandes. Porque si vos no tenés algo lo suficientemente grande por lo que levantarte todos los días, y pongámoslo pues un poquito más romántico, si usted está empezando a salir con una niña, ¿cierto? Si a usted no le gusta lo suficiente a la niña, usted le da pereza salir. Pero si esa niña le dice a usted a las 11 de la noche que vaya y le haga visita en la sala de la casa, así esté usted hasta las 3 de la mañana, usted está firme, ¿cierto? Entonces, de alguna manera eso pasa con las metas. Si yo no tengo unas metas lo suficientemente grandes y esas metas no me emocionan lo suficiente, por más disciplinado, o es más, cuesta más tener la disciplina, porque finalmente vas a hacer algo que no está alineado con el propósito que tú hablabas, y fuera no es algo que te va a motivar y que te va como a emocionar a ir a cumplirlo. Entonces aquí es un mensaje muy importante y es, venga, ¿cuáles son las metas que tienes? Y si no son lo suficientemente grandes, pues ¿cómo puede hacer que las metas se vuelvan más grandes sin volverlas inalcanzables? Porque tampoco se trata de, hoy me estoy ganando, no sé, $1,000, me quiero ganar 20.000 el mes siguiente, pues vas a tener que hacer algo extraordinario o algo ilegal. Pero ahí dicen que si sus metas no lo asustan es porque no está, digamos, de alguna manera cumpliendo el resultado que quiere. Entonces, si esas metas fueran lo suficientemente grandes, pero sin volverlas inalcanzables, yo siento que es mucho más fácil ser disciplinado con ellas. ¿Vos qué pensás? Andrés, totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque cuando las metas no están tan claras, cualquier persona puede venir a descoordinarte, llegar a los amigos, a invitarte a rumbas, a fiestas, fue algo que yo tuve que dejar. O sea, es algo que, y lo escuchaba y yo decía, no, pero pues, como así que para ser feliz, para encontrar el propósito uno va a tener que dejar la rumba y todo ese tipo de cosas, pero finalmente no es que la tengas que dejar, es que el propósito y la meta de la que vos hablas, Andrés, te lleva a eso. O sea, sabes que ya cada 8 días vas a tener que estar estudiando,
aunque nadie te vea, porque es que la idea no es que nadie te vea, sino que vos sepas de qué vas, van a empezar los familiares, quizás los amigos a decirte que o ya conseguiste dinero, y mentiras que uno quizás es peor que cualquier otra persona, pero finalmente es eso, es ese deseo ardiente que hay dentro de uno, Andrés, y que lo lleva y que sabe que si usted, lo que vos hablas, no se propone y no tiene la meta clara, en cualquier momento cualquier persona va a venir a descoordinarlo, cualquier pensamiento, cualquier invitación, y aquí es un tema de sacrificio, Andrés, hay que sacrificar, y eso me costó entenderlo, hay que sacrificar esas cosas que uno normalmente hacía por lo que hoy tiene importancia y por lo que usted, porque es que sabes que, Andrés, en el corazón de una persona emprendedora como yo, solamente hay algo, y es que si lo dejas de hacer vas a posponer más el resultado. Entonces uno es el encargado de posponer. La esposa mía se queda pues muy asustada cuando el despertador me suena a las 4 de la mañana y yo ya no permito no que me suene una vez. ¿Y qué hacen la mayoría de las personas? Ponen 3 y 4 alarmas y en la quinta miran la hora y lo pusieron a las 5 de la mañana y yo a las 8 de la mañana. Entonces en mi caso aprendí como a darle esa orden a la mente, y no, es una y es una, ¿cierto? Entonces Andrés, yo siento que las personas cuando tienen esas metas de las que vos hablas, no inalcanzables, sino que realmente sean medibles, todos los propósitos se tienen que dar, o sea, y a todo el mundo le digo, no hay otro resultado, se tienen que dar. Súper. Cristian, y para ir finalizando este episodio, hoy que ha sido muy interesante escuchar como toda esa historia y ver un punto de vista diferente, ¿cómo crees tú que la disciplina le puede ayudar a uno a vender más? Mira, Andrés, la disciplina te puede ayudar a vender más cuando vos sabes que te levantas. Por ahí escuchaba de alguien que digo bastante, y es que la prospección, que es lo que más le duele a los vendedores, no te tiene que gustar, simplemente lo tienes que hacer. Entonces cuando vos te levantas cada mañana, sabes que sin prospectos no hay ventas, ¿cierto? Entonces tienes que prospectar, aprender de técnicas de ventas y saber cuáles son los procesos para que finalmente se pueda cerrar a las personas, ¿cierto? Entonces la disciplina de que levantarte cada mañana y saber que hay un tema de llamadas, que son quizás lo que más maluco le parece a los vendedores, ¿cierto? Hay que es un tema de hacer seguimientos y que hay un tema de saber cómo es un proceso de venta, te va finalmente a ayudar a conquistar y a ser un gran vendedor, porque la verdad siempre tengo un dicho, y es que el que aprende a vender jamás tiene hambre. Totalmente. Por ahí dicen que no hay hambre que aguante 100 llamadas diarias. Muy bien, Cristian, entonces pues muchísimas gracias por este espacio, gracias por compartirnos estos aprendizajes, este proceso que has venido viviendo. Espero que esto sigamos contando muchas más historias en todo este proceso, que pueda ser parte de todo este proyecto en el que estamos de transformar vidas. Y algo que yo quisiera cerrar para este episodio, y es darte como de alguna manera la motivación, porque es que ahí pasa mucho lo que tú decías ahorita. Ir al gimnasio cuando todo gana es muy fácil, pero ir al gimnasio cuando todo gana, si fuera eso está lloviendo y está haciendo mucho frío, ahí es donde uno realmente pone a prueba la disciplina. Es más, yo siempre le digo a las empresas con las que trabajo que hay siempre 3 tipos de personas dentro de ellas. Primero, la que hace que las cosas pasen. Segunda, la que ve que las cosas pasan. Y tercera, la que dice, oíste, ¿qué pasó? Y no se dan ni cuenta de lo que sucedió. Entonces, la invitación que les hago es, oiga, vuélvanse a esas personas que hagan que las cosas pasen, sean en su trabajo, sean que en este momento, como yo te lo decía, tiene algún momento, si te tocó manejar Uber, pues disfrutes de esa vaina, porque usted sabe que eso que está haciendo en el momento es parte del proceso que estás haciendo para llegar a esa meta. Entonces muchas veces nos toca ver cosas que no queremos, nos toca ver cosas que son complejas. A mí en su momento me tocó volverme a emplear cuando yo había dicho que no quería volverme a emplear y que quería ser como empresario en mi carrera, pero me tocó volverme a emplear. ¿Y por qué? Porque sabía que era algo temporal, y efectivamente duró 1 año y medio, que fue el momento que necesité para volverme a parar, ¿cierto? Entonces muchas veces van a llegar cosas a tu vida que tú no vas a querer hacer, que hacen parte, digamos, de cosas que ni siquiera te disfrutas, pero que a la final, si tú lo ves como que son parte del proceso, o es más, pregúntate cada día si eso que vas a hacer te está acercando, te está alejando de tus metas, porque ahí también es donde tú tienes que ser muy disciplinado. A mí me cuesta mucho decir no, ¿sí? Entonces es algo con lo que he venido trabajando mucho, y muchas de las cosas que yo sé que no me están llevando hacia donde quiero, pues trato de alguna manera de decirles no, y pues muchas veces es difícil decirle no porque sé que muchas veces hay personas que me están pidiendo ayuda, y a mí me ayudaron mucho en algún momento. Entonces yo así como que, pucha, pero ¿cómo le ayudo si me está levantando la mano y sé que la está pasando mal? Pero muchas veces también eso nos empieza a alejar mucho del propósito y de lo que queremos para nuestras vidas. Entonces
No sé qué más, digamos, tú quisieras dejarles de aprendizaje para el día de hoy y qué mensaje final le darías a los amigos que me están escuchando. De hecho, utilizaste una de las palabras que utilizo pues, en mis redes sociales, algo que lo adquirí de un compañero de Zenú. Disculpas pues, que mencioné tanto porque, como te digo, fue mi universidad. Fue mi universidad y él me regaló una linda palabra que la he guardado en mi corazón y es hagamos que pase. Cuando sabes que no hay otra cosa que hacer pasar las cosas, en la vida todo se va retornando, Andrés. Van llegando personas maravillosas a la vida de uno, van llegando personas que suman y ya se van alejando las que restan. Entonces yo sí le quisiera decir a las personas es que sueñen, que nunca dejen de soñar, pero que esos sueños los lleven a la realidad, que no se les pasen los años y que miren hacia atrás y digan es que yo soñaba. No, sino que miren hacia atrás y digan, vea, yo lo soñé y yo lo hice realidad. Pero ¿cómo se hacen los sueños realidad? Haciendo que las cosas pasen y no hay otra manera. Dejar a un lado el y qué hubiera pasado si lo hubieras hecho. Muy bien, bueno, este fue un episodio de Ser para Vender. Espero que te haya gustado esta información. ¿Dónde pueden seguir, Cristian? ¿Dónde pueden conocer más de ti? Bueno, a mí me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram estoy como @soycristianbetancourt09 y lo mismo en TikTok, @soycristianbetancourt09. Muy bien, súper. Bueno, mis queridos cerradores, entonces este fue un episodio más de Ser para Vender.